Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Lo Inexplicable. Hoy vamos a hablar de fantasmas. Porque fíjense ustedes que, aunque cueste creerlo, varias veces nos han llamado al canal para decirnos, oiga, ¿sabe qué? Algo hay en mi casa, algo está pasando, hay una identidad en mi casa desconocida, y uno va y reportea estos casos. Muchos de ellos no salen en la tele porque finalmente a los jefes, qué sé yo, les cuesta que poner al aire estas cosas, dicen no, nos podemos desperfilar. Pero hubo un caso que fue noticia nacional porque ocurría en un hospital. Y pese a que ya habían reportes de que en el antiguo Hospital El Salvador, que está en la ciudad de Santiago, capital de Chile, había reportes de fantasmas, nunca había tenido tanta repercusión lo que ocurrió porque en un ala abandonada de este hospital, porque se fue modernizando, pero quedó un ala abandonada, que era la antigua maternidad y la urgencia del Hospital El Salvador, se estaba filmando una película de cine chilena llamada El Huésped. Estaban aprovechando las instalaciones del hospital para grabar esta película y a la producción, por las noches sobre todo, le ocurrían cosas extrañas. Sillas que se movían, sillas que se ordenaban detrás de ellos, cajas que se movían con el material de la producción, puertas que se abrían, sonidos extraños. Empezaron a reportar quienes trabajaban de noche ahí e incluso los actores empezaron a sentir cosas raras, lo que retrasó mucho la grabación de esta película, porque había gente que ya derechamente no quería ir a trabajar. Hoy estamos con Alberto Urquiza, que también nuevamente lo tenemos acá para hablar de fantasmas, porque le tocó, y creo que no solo lo del Hospital El Salvador, sino que a través de tus investigaciones, muchos de estos casos de apariciones de entes que por alguna otra razón se manifiestan. Hola Rodrigo, muchas gracias por la invitación nuevamente. Hola amigas y amigos. Qué rico poder conversar un tema como este que abarca diferentes situaciones, la vida antes de la vida después de la vida, los fantasmas, los misterios. La verdad que nos lleva a un tema que es contundente y fuerte para la gente. En este caso, cuando uno ve este tipo de situaciones, lo que pasó en el hospital, nos tocó verlo. Incluso estuvimos con Mario allá, Visuel. Es impactante, porque esto es real. Estas cosas pasan y las vamos a estar conversando durante el programa. Fíjense que en el Hospital El Salvador me tocó ir 2 o 3 veces a reportear esto. Los testimonios de la gente, cuando uno los entrevistaba, eran bastante elocuentes. No querían hablar, no querían aparecer. Muchos actores, de hecho, no quisieron aparecer dando el testimonio de lo que ocurría. Pero cuando uno los escuchaba hablar, se sentía el temor y las ganas de que ojalá todas las grabaciones fueran de día, que no se tuviera que grabar más de noche. Escuchen. Que se apilen sillas sin darse uno cuenta, así como de uno darse vuelta, ganarse de espalda, mirar y ver 4 sillas apiladas para arriba, que quién las puso ahí en cosas de segundo. Y fue que al frente de nosotros estábamos pasando las cosas, las puertas se empezaron a tirar todas las puertas, pero portazos muy fuertes. Y nosotros no quedamos en otra, hay que arrancarnos. No sé, han pasado cosas. Hay mucha gente de producción, sobre todo, que les ha tocado trabajar de noche aquí, preparar los sets. Y ellos les han pasado cosas, están un poco más nerviosos, hay gente que se ha querido ir de la producción, pero se quedan igual. Esperemos que podamos terminar bien esto y que no pase nada. Pero lo más sorprendente, Alberto, que me pasó fue cuando quisimos ir de noche al hospital y llevé a una persona que hoy en día está fallecida, que en paz descanse, que era un especialista en estos temas, que él era tarotista y también se dedicaba a investigar estos temas, Rolando de Lara. Fui con el profesor Rolando de Lara al hospital y cuando íbamos atravesando el patio donde había una cruz, él de repente para, se empieza a poner rojo antes que prendieran las cámaras y todo. Y tú lo veías y como que le faltaba el aire, se agarró el pecho y dijo, Rodrigo, yo acá no entro. Casi le dio un paro cardíaco. Fue
un momento realmente asombroso. A mí me dio miedo y él no se atrevió a entrar al hospital. Él asegura que en ese hospital vivía no una entidad, sino varias entidades que estaban sumidas en un dolor tan grande que hacían que lo que ocurre en ese hospital sea un dolor que puede incluso traspasar el alma de la persona que está ahí. Por lo tanto, él no quiso entrar al hospital El Salvador. Escuchemos lo que nos comentó al llegar a su casa muy brevemente después de esa experiencia. Rolando de Lara, quien hace 30 años estudia estos fenómenos y dice haber vivido y visto de todo, hace 2 días visitó el abandonado pabellón de maternidad. Sintió el ambiente cargado y una extraña presencia que casi le provocó un paro cardíaco. No volvería nunca más. Tengo miedo, te lo digo honradamente. Estos espíritus de ese lugar le tengo miedo, me produce una sensación de angustia. Es el dolor de la muerte, está entronizada la muerte, está entronizada una muerte con dolor, una muerte no deseada, una muerte traumática. Alberto, ¿te ha tocado en otros lugares investigar, ver cosas, escuchar testimonios? ¿Nos puedes contar alguna otra historia que te haya ocurrido? Durante el programa espero poder contarles varias. Hospital San José, el antiguo Hospital San José. Ah, por supuesto. El antiguo hospital. Vamos con Alex Searle y con Jorge Mitke. Estábamos grabando para Morandé con compañía. Entramos al hospital, obviamente tomamos las cámaras de noche y entramos hacia la mano izquierda, entrando por la puerta principal, y hay un pasillo muy largo. Y de pronto yo, cuando paso entre las oficinas y los ventanales, hay una corriente eléctrica, una corriente que no es un viento, es una corriente eléctrica que te cambia la temperatura. Tú pasas, yo lo sentí y seguí caminando. Y de pronto, en un momento se empieza a sentir algo muy extraño. Está Alex, está Jorge, y de repente Jorge con la cámara va detrás mío. Y cuando yo paso siento algo extraño, pero sigo caminando. Y Jorge se detiene. Y él dice que él siente que algo lo traspasa. Traspasa su cuerpo. Y fue aterrorizante. Él sintió tanto miedo, sintió tanto pánico, sintió tanto terror, que salió corriendo. Claro, uno dice, nos reímos, todo lo que tú queráis. Sí, pero él no quiso volver a grabar ahí, tuvimos que grabar en otra parte. No quiso pasar por el lugar. La sensación era como si esta fuerza fuera alguien que está atravesando tu cuerpo. Es una energía tan poderosa, tan fuerte, que te lleva a sentir que estás siendo atravesado por otro cuerpo vivo. Y la sensación de dolor, la sensación de sufrimiento que tuvo, no quiso volver a grabar ahí. Y no grabamos ahí, tuvimos que grabar en otra parte. Cuando uno está, por ejemplo, en otra situación puntual, hay una casa, segundo piso, yo estoy sentado en una segunda habitación y de repente se siente que en el pasillo alguien va caminando. La casa estaba desocupada. Van caminando, tú sientes, abres la puerta, mira y no hay nadie. La madera, la antigüedad de la casa. Cierra la puerta, a los segundos de nuevo se siente la crujidera y tú sientes que el sonido se va acercando, se está acercando y de repente se pone frente a tu puerta. Y de repente tú sientes, te golpean 3 veces la puerta. Yo me acerco a la puerta, golpeo de vuelta. Me golpean la puerta de vuelta y abro la puerta y no hay nadie. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos percibiendo? Entidades, formas de vida energética, muertos que están ahí. Para uno es la sorpresa impresionante de que hay vida después de la vida y hay vida en planos energéticos y espirituales y dimensionales que nosotros no comprendemos. Y esto nos está superando día a día. Entonces, claro, hay un conocimiento mayor hoy. Hoy nosotros ya sabemos que nosotros no somos seres físicos. Somos una parte física y una parte energética. Y la expresión muchas veces quiere decirte que hay un dolor en alguien o hay un sufrimiento en alguien que del pasado quiere que algo ocurra para poder liberarse de esa situación. Y eso provoca que el dolor quede arraigado en el sitio. Y hay personas sensibles, sensitivas, que son capaces de percibir esto intencionalmente como un medium o accidentalmente como una persona común y corriente. Esto es tan delicado porque hay gente que quiere escapar de su casa, hay gente que se vuelve loca, que se trastorna, producto de este tipo de situaciones. Y esto ocurre, y cuando tú ves que a uno le pasa y abre la puerta y el fantasma no está, la entidad no está, esto sí está, están ahí, pero nosotros no los podemos ver. Fíjate que
a mí en mis investigaciones, bueno, para serles franco, muchas veces llegamos a casa y estuvimos ahí con cámaras y todo y no pasó absolutamente nada. En algunas de ellas hay que decir también que uno, al entrevistar a las personas que decían ver estos fantasmas, se daba cuenta que algo les estaba fallando. Sí, es verdad. Sí. Pero hay otros casos que las personas daban un testimonio bastante elocuente. ¿Y qué hace uno? A mí me tocó ir donde el sacerdote y decirle, mire, tengo este testimonio, ¿cuál es la opinión de ustedes de por qué una persona que ha muerto, que se supone está en el reino de los cielos o donde deba estar, por qué su espíritu sigue acá? Y la iglesia, yo pensaba que el cura me decía, oye, estaba hablando de cera. No, ellos tienen una explicación. Y los sacerdotes accedían a la entrevista y explicaban a qué se debía este tipo de fenómeno. 6 meses abandonada lleva esta área del Hospital Salvador. A comienzos del siglo pasado funcionaban en ella las instalaciones de maternidad. Muchos de los recién nacidos que fallecían eran depositados en una fosa común ubicada en un patio contiguo. Este pasillo conectaba con la posta de urgencia de aquellos tiempos. Se calcula que aquí murieron miles de personas. Allá por el año 1970, al auxiliar Lucy Villaseca le tocó hacer su primer turno de noche en el pabellón de internados. Recuerda que un médico le pasó un rosario y le dijo que rezara. Entrada la noche, comenzó a sentir extraños ruidos. De pronto la manta que llevaba puesta comenzó a flamear y luego se desató el infierno. Fueron sucediendo cosas espantosas. Teníamos dentro de la sala de recuperación, había tipo clínica móvil, un carrito, el cual empezaron a moverse los riñones. Algunas ya sabían, ya se miraban, rezaban. Cuando siento un movimiento y el personal a moverse, las camillas se dieron vueltas y no habiendo nadie alrededor. La enfermera Marisol Riquelme, quien aún trabaja en el área de dermatología del Hospital Salvador, señala que son muchas las historias que se cuentan, que no le caben dudas que en estos pasillos habitan almas en pena y que a veces pasar una noche en ellos puede convertirse en una experiencia aterradora. Cuando yo estaba haciendo turno en la sala sentía ruido desde el pabellón, llaves abiertas, ruidos de puertas, no sé. Hay anécdotas de compañeras que ven un bulto plomo, de repente así como que hay alguien y uno se da vuelta y ya desaparece. La Iglesia reconoce la existencia de este tipo de fenómenos, los que pueden tener su origen, dicen, en gente que murió sin estar preparada para ello. Hay presencias reales, en realidad. De ahí que la Sagrada Escritura nos pide que recemos por los que mueren. Yo creo, porque esto ya es una cosa más personal, yo creo que de alguna manera están pidiendo ayuda. Están pidiendo, sáquenme, sálvenme, ayúdenme o hagan algo. Algo más allá de lo normal, más allá de lo explicable parece suceder tras estas paredes. Es algo así como si esos cuentos que escuchamos de niños, esos que siempre nos dijeron que no eran verdad, de pronto se hicieran realidad. Alberto, ¿qué piensas tú? ¿Por qué una persona que fallece, su energía, su espíritu, su alma, lo que sea, no quiere irse de este plano? Una persona cuando fallece, todos vamos a morir, por lo cual hay que estar tranquilo en eso, es parte de la vida. Y la muerte no es la muerte, la muerte es el cambio nuevamente a un estado diferente. Esto ocurre que el cuerpo se separa y el alma, el pensamiento, la conciencia que tú tienes con nombre, apellido, con tu carnet de identidad de hoy, permanece durante bastante tiempo, más de un mes y medio, 2 meses, quedan aquí. Por lo cual una persona fallecida está acá, por eso muchas veces la gente los ve a veces en los funerales o en la casa, y velozmente, o se le aparecen en sueños, porque no tienen cuerpo, pues tratan de mandar un mensaje. Tú tienes en este caso claridad en que el fenómeno trasciende la creencia, las culturas, los países, esto pasa en todas partes. Y uno ve que en un instante que nos ocurrió con lo que tú estás contando, por ejemplo, nos ocurrió con un caso en Morandé con compañía que se llamaba La Casa Viva. Y en La Casa Viva nosotros hicimos justamente un testimonio donde buscamos a la gente, entrevistamos a las personas
llevamos incluso un caso muy importante que era del editor del programa. Y él contaba el encuentro con estos seres, con estas formas de vida, que él solamente los veía cuando era pequeño. Y de pronto todo esto se transforma en un desastre. O sea, ya no había un amigo imaginario, ya no había un fantasma que te movía las cosas, sino que era una entrada donde un niño veía a un ser, a una persona, jugaba con esa persona y tiene el recuerdo. Y de repente esa persona cerraba las puertas para que no se pudieran acercar. O sea, provocaba un aislamiento total en la víctima. Era una víctima de algo que estaba ahí. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la vida más allá de la vida diaria. Esto no es nacer, comer, cagar, ir a trabajar, tener sexo y comerse un asado. No, es la vida, es la esencia de la vida, que cuando uno muere la vida continúa de una manera totalmente distinta, en un plano vibracional totalmente distinto, que nos permite a muchas personas tener como los medios, las personas que son capaces de contactar estos mensajes y que son capaces de entregarlos. Me tocó un trabajo con la Carmen Cancino, donde nos tocaron unos trabajos espectaculares, donde podíamos sentir y contarle historias a la gente que no nos habían relatado, hechos que era imposible que nosotros lo supiéramos, que la Carmen lo adivinara. Era imposible adivinar un dedo en gatillo por corte de un músculo, cuando no hay un fantasma, no hay una foto, no hay nada. La vida continúa en un plano totalmente distinto, y eso es lo que tenemos que entender, lo que está pasando ahora. Oye, tengo una historia pero tremenda, pero no sé si contarla. Ay, pero ¿por qué no, Rodrigo? Ya. Es que mi papá se va a enojar. ¿Tu papi? Mi papá se va a enojar. Okay. Pero es tremenda. Cuando... Oye, y todavía siento algo, porque es realmente sorprendente. Yo creo que ahora que voy a hacer público esto, si alguien lo ve, va a querer hacer un capítulo de algún programa o llevarlo al cine, porque es una historia realmente increíble. La voy a contar por primera vez. Solo la sabe mi familia y un par de amigos. En 1997 vivíamos en la dehesa, había una casa donde vivía yo con mi papá, y él se fue a estudiar a Estados Unidos, y esta casa quedó para ser arrendada a través de una corredora de propiedades. Y la corredora llama a mi papá a Estados Unidos, le dice: oye, tengo un arrendatario, es un empresario mexicano que tiene una inmobiliaria, llega a Chile, le encantó la casa, quiere arrendarla. La renta la cobrábamos en dólares y el empresario decide arrendar, pagar los 3 primeros meses y seguir pagando 3 meses cada vez. Se firma el contrato y mi papá me dice: bueno, anda a ver la casa, qué sé yo, veo que estas personas llegan, una mujer joven con un tipo ya mayor, 2 autos BMW llegaron a la casa, me acuerdo perfectamente, y quedaron ahí, los instalamos, muy contentos los mexicanos. Pasan los 3 meses, ya estábamos, esto de haber sido junio del año 97, por ahí, mayo, junio, no sé. Y mi papá me llama de Estados Unidos: oye, acuérdate que hay que ir a cobrar los 3 meses que vienen, y una vez que tengas, te hagan la transferencia, qué sé yo, transfiérala a mi tarjeta de crédito, porque él estaba estudiando en Estados Unidos, entonces para que tuviera allá a disposición del dinero. Y yo llamo a la casa y le digo: oiga, voy a ir a cobrar el dinero, no sé, el lunes, para que lo tengan a mano, me puedan dar el cheque, qué sé yo, para ir a cobrarlo al banco. Ya, me dice, pero podría ser el miércoles, me dice la señora, porque mi marido no está. Yo creo que entre martes y miércoles ya debiera llegar para que él le firme el cheque y que tenga su dinero, que era una cantidad de dinero importante, eran 3 meses de renta en dólares. La llamo el miércoles: oiga, voy a ir a tal hora. Me dice: no, ¿sabe qué? Tenemos un problema, mi marido no ha llegado, está en México, tiene problemas de conexiones con Chile, ¿me puede dar hasta el lunes de la próxima semana? Llamo a mi papá, le digo: ¿qué está pasando? Pero qué raro. Dice: ya, ok, dale hasta el lunes. La llamo el lunes y le digo: ¿sabe? Tengo que ir a cobrarle. Me dice: no, ¿sabes que mi marido todavía no llega?
imposible, no ha podido tener conexión a Chile. Uno dice, pero para llegar de México a Chile tiene 1000 conexiones en aviones, podría perfectamente llegar. Me están mintiendo, digo yo. Y le digo, ¿sabe qué? Yo no puedo esperar más, tengo que ir a más tardar al día siguiente a cobrar el dinero. Perfecto, me dice, ¿sabe qué? Voy a vender uno de los autos y le voy a yo misma a pagar. Ok, llamo a mi papá, le digo, oye, ¿sabes qué? No, mi papá, pero qué raro, ¿no estará pasando algo? Me dice, no querrán estafarnos, qué sé yo. No, dice que va a vender el auto y que mañana me paga. Bueno, anda. Y el martes yo lo llamo por teléfono, me dejo caer derechamente en la casa y lo primero que veo, los 2 autos estacionados. Caramba, no vendió el auto. Hola, toco la puerta, me dice, hola, qué sé yo, pasa adelante, me dice la señora. Era una mujer muy joven, unos años mayor que yo en ese tiempo. Y me dice, te tengo el dinero. Me dije, pero no vendió el auto. No fue necesario vender el auto, tengo el dinero, pero tengo un problema, me dice. Lo tengo en billetes de 10 y de $20 en efectivo. Y eran varios miles de dólares el que tenía acá. Le digo, ok, voy a traer el dinero. Y me acuerdo que viene con una bolsa grande, tira los billetes de arriba de la mesa. ¿Qué tiene que ver con fantasma? Dirán esto ustedes. Pero bueno, para allá vamos. Y empezamos a contar el dinero, que eran bastantes fardos. Ok, estaba, lo llevo y voy al banco, deposito inmediatamente el dinero y le cuento a mi mamá, oye, me pagaron en billetes de 10, de 20, pero ¿cómo que no te hicieron un cheque? No, dice que no tenía cheque, lo tiene el marido todavía no llega de México y me pagaron en efectivo. Ya, bueno, no importa. Deben haber pasado 2 días, no más que eso. Y estalla en las noticias que el Señor de los Cielos estaba en Chile. La historia de Amado Carrillo y su intento por instalar en Chile una de las organizaciones de narcotráfico más grandes del mundo comenzó en Miami cuando agentes de la DEA detuvieron a 2 colombianos. Uno de ellos tenía en su poder un número de teléfono chileno. Se trataba de una de las casas del tercer hombre del cartel de Juárez, Manuel Vitar. Con esta pista, la policía comenzó una investigación que ha tenido alcances inusitados en nuestro país. Según las versiones entregadas ayer por Mario Mallea, jefe de la Brigada Antinarcóticos, la muerte de Carrillo tras las 9 operaciones que se hizo para cambiar su fisonomía provocaron el desbande de sus lugartenientes y familiares. Sin embargo, las propiedades arrendadas en Chile y los vehículos que compraron permanecen como mudos testigos del poderío de este cartel. El mayor narcotraficante de la época, el heredero de Pablo Escobar, socio de él en algún momento, estaba en Chile con alguno de sus lugartenientes y habían arrendado diversas propiedades. El Señor de los Cielos, Amado Carrillo Fuentes, el narcotraficante más buscado del mundo, había arrendado una parcela en Isla de Maipo, y quien había arrendado la casa de mi papá era nada menos que el contador del Señor de los Cielos, el que le llevaba todas las finanzas, el hombre de la economía. Había guardaespaldas que tenían departamentos en Viña, en Santiago, habían comprado autos, joyas, habían ingresado al país legalmente, vía Argentina, y habían ido al Ministerio de Economía para iniciar actividades en Chile como empresarios inmobiliarios mexicanos, con identidades falsas, por supuesto, y le habían visado los negocios. Y por eso, la corredora, cuando analizó los documentos, vio que eran empresarios inmobiliarios, no había problema. Pero bueno, eran narcotraficantes mexicanos los que habían arrendado propiedades. Y ellos habían ido a México por distintos países, incluso pasando por Cuba como última escala, para que el Señor de los Cielos se operara, para que le cambiaran su fisonomía y poder así tener una vida alejada de esta búsqueda policial. Pero bien sabrán que Amado Carrillo fallece en esa operación por producto supuestamente de sobredosis de anestesia. La investigación policial ha continuado desarrollándose y, por ejemplo, ya se identificó a Ricardo Reyes Rincón como médico asistente y uno de los lugartenientes del jefe del narcotráfico mexicano, quien murió durante una operación de cirugía plástica en la que intervino Reyes.
De acuerdo con fuentes policiales de nacionalidad colombiana, Reyes habría utilizado los seudónimos de Arturo Hernández Cárdenas y Ricardo Rincón de la Peña para obtener cédula de identidad en Chile, donde Carrillo ingresó con el nombre de Juan Arriaga. Y luego se arma una guerra, mueren algunos de sus lugartenientes. El médico que lo operó, que también estaba viviendo en Chile, Ricardo, no recuerdo el nombre, tendría que buscarlo, también es asesinado y aparecen los médicos que lo operaron dentro de un tambor metidos. Espeluznantes son los detalles de las muertes del médico del jefe del cartel de Juárez y otros 2 individuos aún no identificados. Los cadáveres estaban en barriles de petróleo con las tapas soldadas y cubiertos por una gruesa capa de cemento. Tras usar picotas y martillos, los forenses encontraron una macabra sorpresa. Los cadáveres estaban aún esposados y mostraban evidentes señales de haber sufrido salvajes torturas antes de ser estrangulados. Y bueno, la casa estuvo tomada por la policía de investigaciones durante unos meses, hicieron ciertas investigaciones, mi papá tuvo que volver a Chile, se dieron cuenta que varias propiedades habían sido arrendadas y que, bueno, la gente había sido engañada, incluso el Ministerio de Economía chileno había sido engañada, las autoridades de la frontera habían sido engañadas porque entraron al país, y finalmente mi papá vuelve a Estados Unidos y la casa queda nuevamente en arriendo. La corredora arrienda esta vez la casa a los gerentes de la IBM en Chile, que era una pareja de argentinos muy jóvenes, un matrimonio con 2 niñitas, me acuerdo, que deben haber tenido 5 años una y 3 años la otra. Y le arrendamos esta casa, ellos me dicen, oiga, está preciosa la casa, el jardín muy lindo, ¿cómo lo hacemos para mantener el jardín? ¿Usted nos puede dar el dato de un jardinero y de alguien que se haga cargo de las labores de la casa? Perfecto, digo yo, el mismo jardinero de nosotros puede seguir haciendo la mantención del jardín y entiendo que la esposa de él podría hacerse cargo de la labor de la casa. Los pongo en contacto con ellos y los contratan. Me toca ir luego a cobrar el arriendo y voy y me encuentro ahí con el jardinero que estaba ese día y le digo, hola, ¿cómo está? Hola, bien. ¿Y su señora? No, me dice, ya no trabaja en la casa. ¿Por qué no? Habían pasado, no sé, 2 meses, 3 meses. No, porque hay fantasmas en la casa. Y yo vivía en esa casa, no había ni un fantasma, no, jamás fui testigo de nada. Pero ¿cómo? Sí, no quiere seguir trabajando acá, no quiere. Y la verdad que se fue muy asustada acá porque pasan cosas increíbles. Bien, cobré el arriendo. Fui a depositar el cheque. Y nunca le di mayor crédito a eso. Mi papá vuelve a Chile. Había pasado ya, no sé, casi un año que estas personas vivían en la casa. Mi papá dice, oye, acompáñame, vamos a tener que ir a hablar con ellos porque quiero pedirles la casa porque la voy a vender. Y fuimos a hablar con estos argentinos. Y aquí viene la historia. Estábamos ahí hablando, nos hicieron pasar un café, qué sé yo. Y yo le pregunto en un momento, oiga, tengo una duda. Lo que pasa es que una vez que yo vine, don José, que era el jardinero, me dice que la señora él se fue de esta casa porque habían fantasmas. Esta mujer, me acuerdo que se sienta y me dicen, ¿tienen tiempo para escuchar una historia? Por supuesto. Mi papá abrió los ojos, que sí, yo no tenía idea de esto. Y la mujer empieza a contar una historia que es tremenda, que es terrible. Dice que al poco andar en la casa, precisamente la nana, la señora don José, le decía, señora, hay espíritus en la casa. Yo saco una olla, la pongo aquí, me voy a buscar una cuchara, voy a agarrar la olla y ya no está, la olla está arriba de una silla. Yo abro una puerta para sacar las tazas, saco las tazas, las dejo acá, voy a buscar la otra y alguien me cerró la puerta del mueble. A veces escucho ruidos, qué sé yo, tengo mucho temor, no quiero seguir trabajando acá. Bueno, contrataron a otra persona, qué sé yo. Y ella, esta mujer, empieza también a percibir cosas en la casa. Ella nos cuenta que, por ejemplo, estaba sentada en el living leyendo y de repente
veía que las cortinas se movían. Hay una ventana abierta, dice. Las ventanas estaban cerradas. Luego de eso, las niñas que dormían en una pieza cercana a la de los papás, pero había que llegar por un pasillo en L, lloraban en las noches y decían, papá, mamá, hay alguien acá, no, tranquila. Ella se acostaba con las niñas y de pronto sentía que alguien le respiraba. Se daba vuelta y no había nadie. Hasta que esto fue creciendo, dice ella, y empezó a escuchar que alguien la llamaba por su nombre. Un susurro. Y ahí ella va y le dice a su marido, oye, en la casa están pasando cosas raras, las niñas lloran en la noche, yo siento que efectivamente algo hay en sus piezas, he sentido que me respiran, he sentido voces que me llaman, las cortinas se mueven, qué sé yo, algo hay en esta casa. La señora se fue porque decía que había fantasmas y yo empiezo a creer que es cierto. El marido le dice, no, ¿cómo se te ocurre? No pasa nada, qué sé yo, olvídate de eso. Pasan las cosas, las niñas seguían llorando por las noches. Ella dice que una noche se va a acostar nuevamente con las niñas para hacerlas dormir y siente nuevamente que no solo le respiran, sino que la llaman por su nombre. Se da vuelta y ve que una sombra como que corre de la pieza y al pasar por donde estaban la estantería de las niñas con los juguetes, ¡pah!, un juguete se cae. Entonces dice, no estoy loca, no estoy soñando, algo está pasando. Va donde el marido, lo despierta, le dice, oye, estaba en la pieza de la niña, algo había adentro, vi un bulto negro que se movió, los juguetes se caen, no, pero por favor, qué sé yo. El marido no daba crédito. Las niñas todas las noches lloraban. Entonces, ¿qué deciden? Deciden poner una vela fuera de la pieza de las niñas para que iluminara y siempre tuviera algo de luminosidad a la pieza y que las niñas vieran que había luz. ¿Sí? Y dice que estaba una noche y de repente ella algo la despierta y empieza a ver que desde el lugar donde estaba la vela encendida, como que la luminosidad fluctuaba. Algo brillaba más, la llama brillaba más, brillaba menos, como que empezaba a fluctuar y de repente ¡pah!, siente un golpe y queda todo oscuro. Se levanta ella con el marido, ambos escuchan el golpe, y dicen que la vela estaba contra una pared, absolutamente derretida como cera, y las niñas seguían durmiendo, no escucharon nada. Entonces ahí el marido por primera vez le dice, algo está pasando aquí, vamos a llamar a un sacerdote. Llaman a un sacerdote, el sacerdote fue, bendijo la casa, pero los fenómenos se incrementaron. El marido le tocó viajar y dice que esa semana que estuvo afuera el marido fue terrible. Los objetos se movían, por las noches las puertas se cerraban, las niñas lloraban, ella se acostó con las niñas, despertaban llorando, ella despertaba agitada porque sentían una presencia. Cuando se estaba duchando, dice, a la mañana sentía un susurro y en algún momento como que le mueven la cortina de donde se está bañando, de la tina, qué sé yo. Y ella, ya desesperada, agarra a las niñas y se fue a dormir a la casa de unos amigos, de otra gente que tenían acá en Chile. Hasta que llega el marido y le cuenta esto. Le dice, oye, me tuve que ir de la casa, esto está peor que antes, algo está pasando, siento mucho miedo. Y el marido dice, ya, ok, mañana vamos a ver qué hacemos. Déjame ver qué hago, vamos a traer otro sacerdote, vamos a ver, traer a alguien que vea lo que está pasando acá en la casa. Y recuerda que esa noche se acuestan, las niñas en su pieza, ellos en la suya, y afuera de la pieza de ellos estaba la piscina en el patio y el motor del filtro funcionaba durante el día y en la noche no, evidentemente, para que no metiera ruido y ellos pudieran dormir. Y en medio de la noche, ¡pah!, se prende el motor. Empieza a sonar el filtro de la piscina, despiertan ambos, se levanta, el marido va a apagar el filtro, digamos, y cuando sale, ve que en la ventana de la pieza las niñas se veía como un halo de fuego. Y corren, dice, despiértate, hay fuego en la pieza de las niñas. Y corren, y cuando llegan, el umbral de la puerta se está quemando, hay fuego en el umbral de la puerta. Entran,
sacan a las niñas, qué sé yo, apagan el fuego y aterrorizados al día siguiente el marido dice que empieza a contactar a amigos y le dicen: tengo una persona que es experta en estos temas, que es una medium, que ha ido a diversas casas, hace una limpieza y ella va a identificar qué está pasando. Llega la medium a la casa, empieza a hacer su sesión y en un momento, dice la señora, como que se conecta con la entidad y le empieza a hacer preguntas. ¿Quién eres tú?, le dice. Soy Ricardo. ¿Qué eres tú? Soy médico. ¿De dónde vienes, Ricardo? Yo no soy chileno, soy colombiano. ¿Y por qué estás en esta casa? ¿Por qué estás aquí con esta familia? Y dice: en esta casa yo pasé el último momento feliz de mi vida. Por eso estoy acá. Bueno, la medium hace su rito, no sé, limpia la casa y desde ese día nunca más ocurrió nada en la casa. Tanto es así que cuando fuimos a pedirla, pese a todo lo que pasó, los muchachos estos, el gerente de IBM y su señora, estaban interesados en comprar la casa, querían quedarse a vivir ahí porque les gustaba mucho la casa. Pero ¿quién es Ricardo? Ricardo Reyes Rincón es el médico de cabecera de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Estuvo con él acá en Chile. Seguramente visitaron, se juntaron en más de alguna oportunidad y estuvo en esa casa. El doctor Reyes viaja con el Señor de los Cielos a México para operarlo, para él dirigir la cirugía estética junto a otros médicos mexicanos, y él es asesinado, y él es uno de los cuerpos que aparece dentro de estos tarros. Sin saber nada, la gente que arrendó esa casa, de la historia pasada que yo les conté, resulta que la entidad que los atormentaba era el médico del Señor de los Cielos, una persona asesinada en México, pero cuya alma, cuyo espíritu había quedado enganchado a esa casa. Primero que nada, qué bueno que el medium, la medium, era una persona que sí tenía conocimiento y capacidad, porque hay mucho chanta, hay mucha gente que realmente se aprovecha. Qué bueno que esa persona logró hacerlo. Esa conexión de encontrar el porqué. ¿Por qué este hombre, por qué Ricardo va a venir desde México a Chile si está muerto? Porque en la transición del cuerpo físico al cuerpo energético no hay espacio, no hay tiempo. Uno da un paso y está en Chile. En México, un paso y está en Chile. Por lo cual ese momento de alegría, de trascendencia te da un mensaje. ¿Por qué lo hace? Ese ser, esa persona, Ricardo, que ya dejó de ser Ricardo, está abandonando su cuerpo, queda con una noción clara de que a él le habría gustado seguir viviendo, que él tuvo un momento grato, maravilloso en ese lugar, y por eso viene y trata de comunicarlo. Y durante todo este tiempo que parecen cosas horrendas como la quemada de las puertas, como las apariciones a las niñas, aquí las víctimas principales fueron las niñas. ¿Por qué? Porque son las más inocentes. Ellas lo veían, ellas lo percibían, ellas lo sentían. Y al sentir este cuerpo, ¿qué es lo que quería transmitir este cuerpo? Este cuerpo energético quería transmitir vida. Quería que la gente supiera que él merecía vivir, que él quería vivir, que no era el momento de su muerte. Y quería sentirse que seguía con vida. Eso lo atraía, lo dejaba encadenado a esta tierra. Uno muchas veces dice: oye, los fantasmas típicos en la historia antigua veía con cadenas, con bolones de acero y uno arrastraba un sufrimiento. Él estaba sufriendo. Y él estaba sufriendo después de su muerte, porque él quería quedarse acá. Y obviamente la medium lo que logra es hacer esta conexión histórica, conectar la historia a la realidad, conectarse con este ser y decirle: vete, límpiate, sal de aquí. Y eso produce la liberación. Es espectacular, impresionante, muy buena la historia. No, imagínate cuando ella nos contaba esta historia. Yo recuerdo ese momento y, como te digo, mientras contaba esta historia, los pelos se me iban poniendo de punta. Yo miraba a mi papá con un tremendo ojo y no dábamos crédito. Y cuando ella da el nombre, Ricardo, médico, que no era de acá, que era colombiano, ella no unió la historia. Ella nunca supo de quién se trataba, simplemente un médico colombiano. Y cuando yo voy
y encuentro que el médico del Señor de los Cielos se llama Ricardo y que fue asesinado y que es colombiano, yo hice el clic y con mi papá dijimos, ¿pero qué está pasando? ¿Cómo esto puede ser cierto? Los argentinos nunca supieron quiénes habían sido los arrendatarios anteriores hasta el día de hoy. A lo mejor si ven esto en Argentina o donde estén, van a unir la historia y van a darse cuenta de lo increíble que es. Pero nos costó creerlo con mi papá. Cuando lo comentábamos en familia, dice, no, pero ustedes están locos, lo están inventando. No, ¿cómo vamos a estar inventando? Es lo que nos contó la mujer. Y entonces, pero ¿cómo nos salió arrancando? Bueno, tuvieron bastante, un periodo bajo el halo de este fantasma, digamos, y lo resistieron, y después cuando ya no pasó nada, ellos querían seguir viviendo en la casa, les costaba mucho la casa. A mí me pasa algo así, yo arranco, o sea, a la primera que escuchan a vos que dice mi nombre, no vuelvo a la casa, pero bueno, esta familia resistió ahí, le tocó esta vivencia, y todo indica, por lo que ella nos transmite, que se trataba del médico del Señor de los Cielos. O sea, a mí nunca me ha pasado nada relativo a ver cosas o sentir que me están penando, por ejemplo, ese tipo de cosas. Pero esta historia que ella me cuenta es lo más cercano, porque yo estaba ahí con ella, estaba en mi casa, donde viví algunos años, y sentir que te están contando una historia real, porque no te van a estar mintiendo, me dejó marcado, la verdad. Como que hizo un clic en mí, que este tipo de cosas, más allá de la incredulidad de muchos, sí pasa. Es impresionante. Es que lo bueno de esta historia es que tiene un principio, un intermedio y un final. Y el final está informado, está documentado. Está claro que había una relación entre una cosa y otra. Había una historia que es un relato que es muy difícil muchas veces de entender. El caso de la medium, te insisto, fue espectacular que esa persona que sí sabía lo que estaba haciendo estuviera ahí. Qué bueno que tú como periodista estabas ahí. Que hay un documento, que hay un material que obviamente es el que vivió la otra gente, aunque lo sepa o no lo sepa, está documentado. Y esto pasa como inexplicable siempre en todas partes. Me recuerdo un caso que iba 4 personas, María Elena, Giovanna, Eduardo y Alberto. Y van a una cabaña, y van en camioneta, se acomodan, las chicas en una pieza al lado, y atrás Eduardo y Alberto. Y de pronto en la mañana se levantan y las 4 puertas del auto todas abiertas. Hoy nos robaron, vamos a ver, nada, no habían robado ninguna cosa, ni la radio, ninguna cosa. Pasa el día, en la noche, de repente el camarote se empieza a mover, pero violentamente se empieza a mover, y Alberto piensa que era Eduardo que estaba moviéndose, que tenía una pesadilla o algo, y la cama se movía para todas partes. Pasó el día, durante el almuerzo al día siguiente, Eduardo hace el comentario de que la cama se movía para todos lados, y Alberto, déjate de mover, por favor, si no estoy moviendo, es la actitud que se estaba moviendo. A la noche siguiente, nuevamente lo mismo, el camarote empieza a moverse, pero violentamente. Y en el momento en que está Eduardo abajo, dice, mira para arriba y dice, oye Alberto, ¿viste que eres tú? Y yo me asomo por arriba y le digo, compadre, yo no soy. Y la cama se movía para todas partes. Eduardo tuvo la misma sensación tuya. Eduardo lo que dijo, yo me voy de aquí ahora. Pesco en la mañana y salgo corriendo aquí, yo no me quedo más. Fuimos a tomar desayuno, nos encontramos con Sergio Leiva. Y Sergio Leiva nos cuenta que pasaban cosas extrañas. Se veía, pero que nadie sabía qué es lo que era. No había una relación entre lo que ocurría y el por qué ocurría. Pero tienen un problema ustedes. ¿Cómo se movía la cama? Nos dice Sergio. Y nosotros decimos, se movía de un lado para otro, se vaiveneaba para adelante, para atrás. Era impresionante. Y nos dice, acompáñenme. Y ahí nos damos cuenta de algo. Las camas estaban empotradas al muro. Estaban apernadas al muro. Era imposible moverlas. Y nosotros vivimos 2 noches con el movimiento completo, como si esto no tuviera físicamente algo que lo pegaba a la muralla. Y aunque tú soltaras los clavos, estaba pegada a la muralla. El movimiento de la energía es tan potente, es tan poderoso, que lo que uno tiene que empezar a preguntar es ¿por qué? Lo bueno de tu historia es que tú averiguaste el por qué, tenía una relación previa. Si no hubieras sabido nada, tal vez se hubiera terminado igual, pero al haberse acabado no habría tenido una respuesta del qué es lo que estaba ocurriendo y del por qué. El Señor de los Cielos, Ricardo, esa vida horrorosa, esa vida espantosa, a lo mejor de mucho dinero, de muchas bolsas de dinero, de casas llenas de dinero, pero el terror, el miedo, el crimen, el homicidio, la estafa, el fraude, obviamente tiene una vida que evidentemente la persona, tú llegas a la conclusión de que en tu caso particular, esa persona quería seguir viviendo. Esa persona se sentía feliz en esta vida. En el caso mío, en donde nos movieron las camas, nosotros jamás supimos qué es lo que era. Y con Sergio y con la Anita lo conversamos hasta el día de hoy y todos nos quedamos mirando por qué ocurrió, por qué se movía esto y están portando en la cama.
Esto le pasa a la gente, a veces con detalles muy simples. Pero lo que tú acabas de relatar con esta historia del Señor de los Cielos y Ricardo, su médico, es impresionante. No, sin duda, historias asombrosas que indican que hay algo más allá de la muerte. Quiero agradecerte, Alberto, por estar acá nuevamente con nosotros. Vas a quedar invitado para algunos próximos capítulos seguramente, porque hay muchos temas inexplicables por contarles a la gente. Rodrigo, la vida no es lo que nosotros pensamos. La vida es mucho más grande, la vida es mucho más extensa antes de esta vida, después de esta vida. Sepan ustedes, amigas y amigos, que lo que estamos contando no son cuentos, son relatos de existencia. ¿Saben por qué? Porque la muerte no existe. Si te gustó esta historia, danos tu like, apóyanos en las redes sociales, comparte con tus amigos. Si tienes una historia que contarnos y quieres ser parte de la comunidad de lo inexplicable, escríbenos a nuestro WhatsApp +569 46 23 56 43. Quedas invitado.